La niña pregunta, mamá, ¿qué es lo que comen las brujas? Ella le responderá, seria pero con dulzura, leche, galletas y a ti, leche, galletas y a ti, corazón mío, a ti, anoche vi que una hambrienta se aproxima aquí, creo que viene a por ti, que lo que comen son leche, galletas y a ti, corazón. Hace casi un año, mi primo Jorge, le mando un saludo y agradezco su participación en el canal, me pidió que hiciera un vídeo sobre las brujas. Y yo pensé, pues oye, es un buen tema para Halloween. Pero hoy no voy a hablar de la historia de la brujería, de los tipos de brujas, etcétera, etcétera. No, para eso hay manuales y documentales muy interesantes. Y en el futuro libro de símbolos del sagrado femenino ya hablaré también sobre ello. No, lo que hoy quiero intentar aquí es que entendamos el fenómeno de la brujería, por qué existió. Así que nada, ya que ha llegado el momento, espero que lo disfrutéis. Bienvenidos amigos y amigas a Centro Ultreya. Primero, como siempre, habrá que clarificar qué entendemos por bruja, y aquí por desgracia la etimología es bastante confusa. En latín, las personas que practicaban la brujería eran denominadas maleficae, en singular maléfica. ¿Es maléfica? ¿A qué ha venido es aquí? Pero en italiano las llamaban strega, en inglés witch y en francés sorcière. Esta última palabra, femenino de sorcière, viene del latín vulgar sortiarius, que significa literalmente hablador de suertes, a su vez derivado del latín clásico sors sortis, que primero indicaba un proceso de clarividencia y luego se refería a la suerte o al destino. Además, cada palabra en su idioma particular tiene connotaciones variables y concretas. Ahora, ¿de dónde sale la palabra bruja en español? Pues no es tan muy claro. Lo que sí parece probable es que originalmente no fuera con J, sino con X, teniendo un origen prerromano, igual que el portugués y gallego bruxa, y el catalán bruixa, como el broxa aragonés. La primera aparición documentada de la palabra es del siglo XIII, bajo su forma bruxa, aunque en Galicia se utiliza también la voz meiga y en el País Vasco y Navarra se emplea también el término sorguín o sorguina, herederos de ese francés y latín vulgar. Por lo tanto, como vemos, es difícil hacernos una idea exacta de la bruja a partir de su etimología, porque es tan variada como la imagen típica de un brujo o bruja en las distintas partes del mundo. Y esto es muy importante. Las brujas, según las creencias comunes, llevan a cabo una serie de acciones diferentes en circunstancias históricas distintas, en países con una cultura diferente y con una estructura social que cambia. Lo que se mantiene es la figura de la bruja, pero son muy distintas en función del momento histórico y el lugar geográfico. Y sin embargo, la idea que tenemos culturalmente en Occidente de la bruja es una mujer con la capacidad de volar, montada en una escoba, acompañada de animales como sapos, lagartos, búhos, gatos negros, que hace mejunjes mágicos en un caldero, que se reúne con otras brujas en aquelarres y que fueron perseguidas por las autoridades en las llamadas cazas de brujas. En cambio, el brujo, a nivel imaginario colectivo, tiene bastantes más registros y se le asocia con el vidente, con un brujo tribal e incluso con un chamán. Es importante diferenciar entre brujas y hechiceras, aunque esta diferencia también es bastante polémica. Para Lisón Tolosana, un antropólogo español fallecido el 17 de marzo del año pasado, la diferencia radica en que la hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja lo que hace es un pacto con Satán, rindiendo culto al diablo. Entonces, Lisón Tolosana afirma que
la fuente del poder oculto no es la fuerza de la palabra, ni la invocación al diablo, ni la ceremonia mágica, como el caso de la hechicera, sino que la fuente del poder de la bruja proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de la propia bruja, que es hereje y apóstata. Es decir, su poder es vicario, pero es diabólico, y entonces está adquirido a través de un pacto explícito, personal y directo con Satán. Además, añade en conciliábulo nocturno y destructor que anuncia el aquelarre. En cambio, para Caro Baroja, antropólogo, historiador y folclorista, las hechiceras, conocidas desde la antigüedad y de la que hay notables testimonios, habrían desarrollado su actividad en las ciudades, mientras que las brujas se habrían mantenido en un ámbito predominantemente rural y habrían sido ellas las principales víctimas de las cazas de brujas entre los años 1450 y 1750. Y esto es muy importante porque al estudiar los cambios de las circunstancias en las que se mueven, es cuando nos damos cuenta de cómo cambian también las mentes de los hombres de sociedades distintas las fronteras de la realidad, o mejor dicho, de lo que se tiene por real. La palabra realidad, como palabra que expresa la totalidad de los objetos materiales existentes, y el término realismo, como demostrativo de la fe en la existencia real de los objetos que experimentamos, tiene para el ser humano moderno, con una educación predominantemente científica, un sentido que le han dado varios cientos de años de meditaciones e investigaciones. Sin embargo, esa forma de confrontar la realidad y relacionarnos con ella puede hacernos errar al estudiar la noción de lo real en mentes no determinadas por esas investigaciones, sino que, por un lado, su realidad tenía un carácter más experimental, físico-natural, y por el otro, otorgaban a esa realidad una serie de abstracciones que a menudo se nos escapan. Me explicaré. Lo importante es entender y aprender cuál es la idea de lo real en el mundo habitado por la bruja, y todavía más, examinar lo que creen que es real aquellos que se consideran bien clientes, bien víctimas de la bruja. Porque la información de la que disponemos sobre la hechicería y la brujería es mucho más abundante del lado del que cree en las brujas y las teme que del lado del que se cree a sí mismo brujo o bruja. Aunque bueno, ese vacío literario también lo está llenando ya la posmodernidad, con libros como Bruja, despierta el poder ancestral de las mujeres, La bruja verde, guía completa de magia natural, o Cómo ser una bruja moderna, la nueva tendencia sobre la brujería como método para el autoconocimiento. En fin, oye, son los tiempos que nos ha tocado vivir. Sí quiero comentar con respecto a esto que las defensoras a capa y espada de la brujería como herramienta para el empoderamiento femenino y el autoconocimiento, me parece que caen en el mismo error que los autores del 19 al criticar a los inquisidores, jueces y autoridades por sus actuaciones frente a la brujería. Aquellos guiados por un espíritu laico, aquellos guiados por un espíritu laico, racionalista y un poco anticlerical, que censuraron severamente entonces, y siguen haciéndolo ahora, a aquellos personajes realmente poco simpáticos, como todos los que tienen que administrar justicia en asuntos problemáticos, deberían examinar con más detenimiento las características de las personas y de las masas sobre las que hacían aquella justicia despiadada. Y entonces habrían encontrado no una justificación, porque un historiador no tiene por qué justificar nada, sino una explicación. Las actuaciones de los magos, brujos y hechiceros y las de las sociedades en las que viven se compenetran de tal modo que es imposible pedir a aquellos o a estas respuestas o explicaciones que estén fuera de su cosmovisión común, de su orden social, ideológico, intelectual y religioso compartido. Situémonos en un medio denominado, mejor que primitivo, primigenio. Elemental, aquel en el que se realiza la primera percepción de los fenómenos que nosotros llamamos naturales, un medio predominantemente campesino. ¿Somos conscientes de la impresión que producen y han producido con frecuencia en el ánimo de niños y viejos, de hombres y mujeres, cosas como el cielo azul, el sol, la luna, el día, la noche o la tierra? Las asociaciones que se han realizado partiendo de esas impresiones, ¿con qué deseos, experiencias, emociones y creencias religiosas los ligan? ¿Qué sistemas se construyen ordenando esas impresiones y experiencias?
ciencias? La verdad es que resulta difícil hacerse una idea de todo esto, porque el firmamento, la Tierra, el Sol, la Luna, el día o la noche, desde un punto de vista científico son una cosa, pero desde un punto de vista vital son otra, incluso para una persona que hoy sea un experto en astronomía y astrofísica o meteorología o lo que queráis. Podemos no creer en su divinidad, entendiendo bien, por favor, lo que significa creer, la creencia. Podemos armarnos de todos los argumentos de las ciencias para tratarlos como cuerpos físicos o hechos físicos, pero la contemplación de un bello cielo azul, de una noche estrellada, de una luna resplandeciente, de un horizonte imponente o de un mar embravecido, nos llega más hondo que cualquier teoría científica, por perfecta que sea, a nosotros y a otros más cultos y menos cultos. Situados en esta coyuntura podemos poner a un lado la ciencia o el logos y al otro la poesía o el mitos. Y este mitos, esa poesía, han de comprenderse no como una entelequia esquemática o como un lugar común retórico, sino como una experiencia y algo vital. La vida del ser humano, la vida del hombre y su espacio y su tiempo, considerados de forma cualitativa y concreta y no cuantitativa y abstracta que da la ciencia y ciertos sistemas filosóficos, es lo que constituye la base de la mayoría de las concepciones cosmológicas del mundo antiguo. Puede decirse, por lo tanto, que el ser humano tuvo una concepción dramática de la naturaleza en la que lo divino y lo demoníaco, el orden y el caos, el bien y el mal se hallaban en una pugna constante y con una existencia ligada a la vida misma del hombre. Cada elemento natural es algo directo y emocional, un ser al que el ser humano se dirige en segunda persona. No es él, el cielo, la tierra, sino tú. Es una forma de relacionarse con el mundo natural que aún hoy utilizan los poetas hasta cierto punto. Pero en el mundo antiguo estos elementos estaban cargados de atributos en nada naturales y que rebasaban con mucho la concepción poética. Y aquí es donde entran en juego sistemas religiosos primitivos vinculados en mayor o menor medida con la magia en sus distintas tipologías, concepciones asociadas al día y a la noche, a la vida y la muerte, al hombre y la mujer en tantos sacerdotes, pero no voy a entrar en todo eso. Simplemente quería dejar clara la idea de que no hay una definición sencilla para bruja, porque su naturaleza y actividad cambian enormemente de un punto a otro de la historia y de la geografía, e intentar también esclarecer cómo pudo surgir la actividad de las brujas a través de esta concepción mágico-mítico-poético-religiosa del mundo, vital en definitiva. Otra cosa, por cierto, antes de irme. Otra cosa importante que tenemos que comprender es que no está del todo claro quién hace esa serie de asociaciones para la mujer que practica la hechicería. Quiero decir, ¿es la mujer misma, en función de hechicera, la que establece esas asociaciones y luego, por así decirlo, las vende a sus clientes? ¿O son los que la observan, la solicitan y la persiguen al verla dada a esta tarea? O ni lo uno ni lo otro, sino que en efecto hay un poder superior que utiliza a la bruja, o que la bruja misma es utilizada por ese poder superior. Bueno, son preguntas interesantes y no de fácil respuesta. Pero tengamos presente que en este, como en otros asuntos, la opinión pública es más digna de tenerse en cuenta que la idea que de sí misma tenga la hechicera. Es decir, lo que se dice de un sujeto es mucho más importante que lo que hace ese sujeto. Y he de volver a insistir, por última vez, en que las fronteras entre el mundo físico y el mundo imaginal no han sido siempre tan claras como la gente parece creer hoy. Lo natural y lo imaginal se interferían, resultando un mundo en el que hombres y animales, astros y planetas, luces y sombras han sido considerados siempre de un modo familiar y cercano. Las hechiceras, y aún más las brujas, han vivido más que nadie en ese mundo, pero es imposible hacerse una idea clara de ellas sin considerar también a aquellos sobre los que actúan, o mejor dicho, sobre los que se cree que actúan. Es decir, el elemento de la sociedad que se beneficia o padece sus actividades. Y este elemento no se puede no considerar, puesto que es realmente el que da forma real a los actos mágicos, al considerar que una enfermedad que ha sufrido, una tempestad
tempestad, un mal negocio o por el contrario una empresa que le ha salido bien, pues se deben a una intervención de otra persona o personas a voluntades ajenas, sean estas malévolas o propicias. Las consecuencias que trae a una sociedad el hecho de que se crea objeto de actos mágicos constantemente son incalculables, pues todo su sistema de sanciones, religiosas o legales, deben ajustarse a lo que podríamos llamar el sentido mágico de la existencia. Y ahora la pregunta final. ¿Existen actualmente las brujas? Pues uno hace una búsqueda rápida en internet y pareciera que sí. Vogue titula un artículo ¿Qué significa ser una bruja moderna? Hay un libro titulado ¿Cómo ser una bruja moderna? La BBC, La vida secreta de las brujas británicas modernas. El Mundo, son psicólogas, son maestras, son brujas y viven en España. Mundo Deportivo, no lo sé. ¿Cómo identificar a una bruja? Se ve que lo considera eso un deporte. Muchos más libros como El gran libro de las brujas o Conviértete en una bruja moderna, todos ellos de publicación muy reciente. A ver, no me he leído todos estos artículos porque me dan mucha pereza, pero sí veo que utilizan el término bruja muy libremente. Vamos a ver, la bruja es una mujer que practica la brujería. ¿Y qué es la brujería? Según el diccionario de la Real Academia, la brujería es un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas. ¿Y qué es la magia? Pues un arte o ciencia oculta con la que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos ritualizados o palabras significantes, a menudo por la intercesión de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Así que una de dos, o ampliamos el significado de bruja para que abarque cosas como hacerse un té especial o un pequeño ritual con velas y cartas, desvinculándolo necesariamente de la brujería de la antigüedad, o bien dejamos de llamar a eso brujería y nos buscamos otro nombre. Que no pasa nada, pero es que esto es muy típico. Nos amparamos en un concepto solemne, con un imaginario y una tradición muy potentes, para hacer lo que nos da a nosotros la gana. Muy posmoderno todo. Mucho bla bla. Tienes razón, mucho bla bla, así que aquí termina mi exposición. Espero que os haya gustado, que hayamos aprendido algo, que eso es al final lo más importante. Muchas gracias por haberme acompañado una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ultrella!